¿Alguna vez has sentido un dolor en tu espalda que no puedes explicar? Un peso invisible que parece aplastar tus fuerzas, un malestar que no se va, no importa cuánto intentes ignorarlo. ¿Y si te dijera que ese dolor puede ser algo más que un simple malestar físico? ¿Y si ese dolor en tu espalda fuera un mensaje del cielo, una advertencia espiritual que estás pasando por alto? ¿Y si te dijera que hay cargas espirituales que se reflejan en nuestro cuerpo, dolores que no se curan con medicina, sino con revelación divina? Un peso invisible que puede estar arrastrándote hacia un destino que Dios no quiere para ti. Porque lo que muchos ignoran es que a veces el cuerpo grita lo que el alma calla, y ese dolor en tu espalda podría ser la voz de Dios llamándote a despertar, a soltar lo que no te corresponde y a escuchar lo que Él tiene para decirte. Hoy voy a llevarte a través de las Escrituras para que descubras el verdadero significado bíblico detrás del dolor de espalda. Vamos a desentrañar advertencias divinas, historias de hombres y mujeres que, como tú, sintieron el peso de sus decisiones reflejadas en su cuerpo. Y te prometo que lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero que tomes un momento para hacer algo profético. Escribe en los comentarios ahora mismo: Dios, sana mis dolores. Hazlo como un acto de fe, porque cada palabra escrita es una oración, y cada oración es un clamor que el cielo escucha. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque hoy vamos a profundizar en un mensaje que puede ser la clave para tu liberación espiritual, una revelación que muchos ignoran, pero que el Espíritu Santo está dispuesto a mostrarte. Respira hondo. Abre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la respuesta que tanto has estado buscando. Comencemos. ¿Y si te dijera que hay dolores que no provienen del cuerpo, sino del alma? Dolores que no se alivian con medicina, porque su raíz es espiritual. A veces, el dolor en la espalda no es un simple malestar físico, sino una advertencia que el cielo está enviando, una advertencia para que detengas el paso, abras los ojos y escuches la voz de Dios. En el libro de Éxodo, encontramos un momento impactante en la vida de Moisés. Después de haber guiado al pueblo de Israel a través del desierto, Moisés clama a Dios y le pide ver su gloria. Pero la respuesta que recibe es inesperada. Dios le dice que no puede ver su rostro, porque nadie puede verlo y vivir. Sin embargo, le permite ver su espalda, solo su espalda. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Moisés solo pudo ver la espalda de Dios? Este pasaje encierra un misterio profundo y poderoso. En la cultura hebrea, la espalda simboliza el sostén, el peso que cargamos y la dirección que tomamos. Cuando Dios muestra su espalda a Moisés, le está diciendo que hay momentos en los que no entenderemos sus caminos, pero debemos seguir avanzando. No siempre veremos su rostro, pero sí podremos seguir sus huellas. No siempre entenderemos el propósito detrás del dolor, pero sí podemos confiar en que Él va delante de nosotros. Y es que a veces el dolor en la espalda es precisamente eso. Una advertencia espiritual de que estamos cargando un peso que no nos corresponde. Un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. Tal vez sea el peso de decisiones equivocadas, de cargas emocionales no resueltas, de pecados no confesados o de caminos que hemos tomado sin consultarle a Él. Moisés solo pudo ver la espalda de Dios, y eso fue suficiente para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué estás cargando hoy? ¿Qué peso está doblando tu espalda, impidiéndote avanzar en paz? Es momento de soltar lo que no te pertenece y permitir que Dios te muestre el camino, aun cuando no puedas ver su rostro claramente.
La espalda que sostiene y que carga también es la espalda que puede quebrarse bajo un peso indebido. Pero la buena noticia es que Dios nunca te pedirá que lleves un peso más grande del que puedes soportar. Y si hoy sientes que tu espalda está a punto de colapsar, es hora de detenerte, escuchar y dejar que Él te revele lo que realmente debes soltar. Porque a veces, el mayor acto de fe no es avanzar, sino detenerse y entregar el control a quien realmente sostiene tu vida. Si has sentido que cargas un peso invisible sobre tu espalda, no estás solo. El cuerpo habla lo que el alma calla, y a veces lo que ignoramos espiritualmente termina manifestándose en forma de dolor físico. David, el hombre que Dios llamó, conforme a su corazón, lo vivió en carne propia. Él sintió cómo el peso de sus errores, de su pecado no confesado, comenzó a quebrantarlo desde adentro hacia afuera. En el Salmo 32, David nos abre su corazón con palabras que resuenan profundamente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David cayó su pecado, pero su cuerpo no pudo hacerlo. Lo que su boca guardó en silencio, sus huesos lo gritaron con dolor. Y ese dolor se convirtió en una advertencia, una señal de que lo que estaba ocultando espiritualmente estaba destruyendo su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy cargando con dolores que no vienen del cuerpo, sino del alma? ¿Cuántas veces hemos tratado de seguir adelante mientras el peso del remordimiento, del resentimiento o de la culpa nos dobla la espalda, nos oprime el pecho, nos quita la paz? Tal vez ese dolor persistente que sientes, esa molestia que aparece, sin causa aparente, es tu alma tratando de hablar. Un grito silencioso, pidiendo a gritos que dejes de cargar lo que ya no te corresponde. La conexión entre el cuerpo y el alma es más profunda de lo que imaginamos. Cuando el alma está herida, el cuerpo lo manifiesta. Cuando el corazón está roto, los músculos lo sienten. Y cuando el espíritu está oprimido, la espalda se convierte en el escenario donde el dolor se hace visible. No es casualidad que David sintiera cómo sus huesos se consumían mientras guardaba su pecado en silencio. Su cuerpo estaba cargando lo que su alma no podía sostener. Hoy quizás tú también estés llevando un peso que no te pertenece. Culpa, heridas no sanadas, recuerdos que te atormentan, decisiones equivocadas que se han convertido en cadenas invisibles. Y mientras te esfuerzas por seguir adelante, tu cuerpo sigue gritando por dentro porque la carga es demasiado pesada. Es hora de soltarlo. Es hora de reconocer que no puedes seguir cargando solo con el peso de lo que no puedes cambiar. Es hora de entregarle a Dios lo que te está quebrantando antes de que te destruya. David finalmente confesó su pecado y liberó su alma. Y cuando lo hizo, su cuerpo también comenzó a sanar, porque la verdadera sanidad no comienza por fuera, sino en lo más profundo del corazón. ¿Qué estás guardando hoy que tu espalda ya no puede soportar? Es momento de dejarlo ir. Es momento de escuchar la voz de tu alma y entregarle a Dios lo que nunca debiste cargar solo. A veces el cuerpo grita lo que el alma se niega a reconocer. Y cuando no escuchamos la voz de Dios en lo espiritual, Él permite que el cuerpo hable a través del dolor. Un dolor que no se alivia con medicina. Un malestar que no desaparece con el tiempo. Es como si el cielo estuviera enviando un mensaje urgente, esperando que finalmente despertemos, esperando que abramos los ojos y comprendamos que lo que sentimos en el cuerpo no es solo físico, sino un llamado a detenernos y reflexionar sobre nuestro camino. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo impactante de cómo Dios utiliza señales poderosas para llamar la atención.
El rey Belsasar estaba celebrando un banquete lleno de excesos, arrogancia y orgullo. Bebía del oro del templo, se burlaba del poder de Dios, convencido de que su poder humano era suficiente para sostenerlo. En su mente, él era intocable. Creía que estaba por encima del juicio divino, pero lo que no sabía es que esa misma noche su destino cambiaría para siempre. En medio del desenfreno, cuando la música resonaba y las copas se alzaban en honor a falsos dioses, algo ocurrió. De repente apareció una mano que comenzó a escribir en la pared. Las palabras eran claras, pero su significado estaba oculto. Belsasar se estremeció. Su rostro perdió el color, sus rodillas se golpeaban una contra la otra y el temor lo invadió por completo. En un instante, el hombre que se creía invencible fue derribado por una advertencia que no pudo ignorar. La escritura en la pared era más que un mensaje, era un juicio. Dios había pesado su vida en la balanza y había sido hallado falto. Todo lo que había construido, toda la arrogancia que había exhibido, todas las riquezas que había acumulado, no sirvieron de nada en ese momento. Belsasar había ignorado las advertencias divinas, había desafiado a Dios y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y es que Dios habla de muchas maneras. A veces es a través de una voz suave y apacible, otras a través de un sueño y otras a través del dolor. Un dolor que no tiene explicación médica, un malestar que no desaparece por más que intentemos ocultarlo. Un peso invisible que se posa sobre nuestra espalda, doblándonos, haciéndonos sentir que no podemos más. ¿Y si ese dolor persistente que sientes es la forma en que Dios está intentando llamar tu atención? ¿Y si ese malestar es una advertencia de que estás tomando un camino equivocado, cargando con cosas que no te corresponden? Belsasar no escuchó la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Pero tú aún estás a tiempo. Es posible que el cielo te esté enviando señales para que detengas el rumbo antes de caer. Es posible que ese dolor en tu espalda no sea solo físico, sino espiritual. Porque cuando Dios usa el dolor para hablar, no es para destruirnos, sino para salvarnos de una destrucción mayor. Pero, ¿cómo podemos saber si el dolor que sentimos es una advertencia de Dios o simplemente una dolencia física? La respuesta está en el discernimiento, en la capacidad de detenernos, orar y pedirle a Dios que revele lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior. Así como Daniel fue el único que pudo interpretar el mensaje en la pared, hoy el Espíritu Santo puede revelarnos lo que está sucediendo en lo más profundo de nuestra alma. Porque cuando Dios envía una advertencia, no lo hace para asustarnos, sino para darnos una última oportunidad de corregir nuestro camino. Hoy el cielo te está llamando. Tal vez lo que sientes en tu cuerpo no es solo un malestar físico. Tal vez es tu alma gritando por liberación, tu espíritu clamando por un cambio. Tal vez, como Belsasar, has ignorado las advertencias divinas una y otra vez, pensando que nada pasará, que siempre habrá tiempo. Pero, ¿y si este es el último aviso? ¿Y si Dios está pesando tu vida en la balanza en este mismo momento? ¿Qué encontraría? ¿Qué mostraría el resultado? No permitas que el dolor en tu espalda sea la única forma en que Dios pueda captar tu atención. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día de escuchar, de abrir los ojos y preguntarle a Dios, ¿qué estás tratando de decirme? Porque el dolor físico puede ser el último aviso antes de un juicio, el último llamado antes de un desastre, pero también puede ser la puerta a una nueva oportunidad, a un nuevo comienzo. ¿Estás dispuesto a escuchar?
A veces, el peso que sentimos en la espalda no proviene del cuerpo, sino del alma, un peso que no se ve, pero que se siente con cada paso que damos. Un peso que se manifiesta en forma de dolor físico, pero que tiene raíces espirituales profundas. Y es que, aunque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, muchos continúan cargando culpas y pecados que nunca entregaron realmente a la cruz. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace una invitación que sigue resonando a lo largo de los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de estas palabras? Jesús no está hablando solo de aliviar el cansancio físico. Está hablando de un descanso más profundo, un descanso para el alma, un descanso que solo se alcanza cuando soltamos lo que no nos corresponde llevar. Pero, ¿qué significa realmente cargar con un yugo? En tiempos bíblicos, el yugo era una estructura pesada que se colocaba sobre los bueyes para que pudieran arar la tierra. Un yugo mal ajustado causaba heridas, lesiones y agotamiento. Pero Jesús nos ofrece un yugo diferente. Un yugo hecho a medida, un yugo ligero que no destruye, sino que libera. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos arrastrando yugos que no nos corresponden, culpas del pasado, decisiones equivocadas, errores que no hemos perdonado ni olvidado. Y esos yugos se convierten en un peso aplastante que termina reflejándose en el cuerpo, especialmente en la espalda. Imagina a un hombre caminando por el desierto con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un pecado no confesado, un error no perdonado, un remordimiento no sanado. Al principio parece que puede soportar el peso, pero con el tiempo sus pasos se hacen más lentos, su cuerpo comienza a doblarse, sus músculos se tensan, su espalda se quiebra bajo el peso de lo que lleva. Y lo más trágico es que esas piedras no deberían estar allí. Esas cargas no le pertenecen, porque Jesús ya las cargó en la cruz. Sin embargo, él sigue aferrándose a ellas, sin darse cuenta de que la verdadera libertad está a un paso de distancia. Jesús nos invita a intercambiar esas cargas por su yugo ligero. Pero para hacerlo, primero debemos reconocer lo que estamos cargando. ¿Qué pecados sigues arrastrando? ¿Qué errores del pasado siguen atormentándote aun cuando ya han sido perdonados? ¿Qué voces de acusación siguen resonando en tu mente, haciéndote creer que debes seguir pagando por algo que Jesús ya pagó? La culpa es un yugo pesado. Nos aplasta, nos consume, nos roba la paz. Pero Jesús no murió en la cruz para que tú sigas viviendo en condenación. Él murió para que vivas en libertad, para que experimentes un descanso verdadero, un descanso que va más allá del cuerpo y llega hasta lo más profundo del alma. Hoy Jesús está extendiendo sus brazos y diciéndote, ven a mí, suelta ese peso, dame tus cargas, yo te haré descansar. Pero la decisión es tuya. Puedes seguir aferrándote a ese yugo pesado, permitiendo que tu espalda se quiebre bajo el peso de lo que no te pertenece. O puedes soltarlo hoy y entregárselo a quien realmente puede llevarlo sin quebrantarse. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Estás dispuesto a soltarlo? Cuando el alma está herida, el cuerpo lo siente. Y cuando el corazón está cargado de resentimiento, culpa o rebeldía, el cuerpo se convierte en un espejo donde se reflejan todos esos pesos invisibles. David lo experimentó de una manera devastadora. Un hombre que había sido ungido por Dios, pero que también había caído en el pecado, se encontró enfrentando las consecuencias de sus decisiones. No solo espirituales, sino también físicas. En el Salmo 38, David abre su corazón
con una sinceridad desgarradora, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. David describe cómo el peso de sus pecados no solo lo aplastaba espiritualmente, sino que también se manifestaba en su cuerpo. Su carne se enfermaba, sus huesos dolían, su espalda se encorvaba bajo el peso de lo que no había confesado. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy caminando como David, encorvados, humillados, arrastrando un peso invisible que nos quita la paz, que nos roba el sueño, que nos mantiene despiertos por la noche pensando en lo que hicimos y en lo que dejamos de hacer? Porque el cuerpo no puede ignorar lo que el alma calla. Y cuando nos negamos a soltar el resentimiento, a perdonar a quienes nos lastimaron, a pedir perdón por lo que hicimos mal, el cuerpo comienza a gritar, y lo hace a través del dolor. Ese dolor de espalda que sientes, ese malestar constante que no desaparece, puede ser más que una simple dolencia física. Puede ser el peso del pasado que sigue atormentándote, puede ser la culpa que no has soltado, el rencor que sigue en tu corazón, el pecado que has tratado de ocultar. Porque cuando el alma está en conflicto, el cuerpo se convierte en su portavoz. David finalmente reconoció su pecado, clamó a Dios y confesó lo que llevaba por dentro. Y en ese acto de rendición comenzó a encontrar sanidad. Porque la sanidad no comienza en el cuerpo, sino en el corazón. No comienza con una medicina, sino con un arrepentimiento sincero. No comienza con un analgésico, sino con una oración. Hoy Dios te está llamando a soltar lo que no te corresponde cargar, a dejar ir el resentimiento que sigue pesando sobre tus hombros, a liberar el perdón que has negado durante tanto tiempo. Porque mientras sigas cargando con esas piedras invisibles, tu espalda seguirá doliendo, tu alma seguirá gritando, tu cuerpo seguirá sufriendo. David entendió que no podía seguir ocultando lo que le estaba destruyendo. Hoy es tu oportunidad de hacer lo mismo. Deja ir lo que te está quebrantando, porque el dolor puede ser un maestro cruel, pero también puede ser el comienzo de una restauración poderosa. Hay un peso que no proviene de cargas externas, sino de decisiones internas. Un peso que se siente cuando decidimos darle la espalda a Dios, ignorar sus advertencias y seguir nuestro propio camino. Y ese peso es la rebeldía, una carga invisible, pero devastadora. Un peso que Israel conoció muy bien. En Jeremías 2:27, Dios habla con tristeza del pueblo de Israel. Dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me diste a luz. Porque me volvieron la espalda, y no el rostro. Pero en el tiempo de su aflicción dirán, levántate y sálvanos. Israel había reemplazado al Dios vivo por ídolos muertos. Le dio la espalda a quien los había liberado, sustentado y protegido. Decidieron cargar sus propias cargas, en lugar de entregarlas a Dios. Decidieron tomar sus propias decisiones en lugar de escuchar la voz del Creador. Y es que cuando le damos la espalda a Dios, asumimos cargas que nunca fuimos diseñados para llevar. Cargas de culpa, de angustia, de frustración. Porque fuera de la voluntad de Dios, el camino es pesado, el yugo es duro y el dolor en la espalda se convierte en un recordatorio constante de que estamos caminando en la dirección equivocada. ¿Cuántas veces has sentido que cargas con un peso que no puedes soportar? ¿Cuántas veces te has sentido doblado por responsabilidades que nunca debiste asumir, por decisiones que tomaste sin consultar a Dios, por relaciones que decidiste mantener a pesar de que Dios te pidió soltarlas? Cuando nos rebelamos contra Dios, asumimos el control, pero también asumimos el peso. Un peso que se va acumulando hasta que, finalmente,
la espalda se quiebra. Pero Dios, en su amor y misericordia, sigue llamándonos a regresar. Sigue extendiendo sus brazos, esperando que dejemos de cargar lo que no nos corresponde. Porque cuando Israel clamó a Dios en su aflicción, Él no les dio la espalda. Él los escuchó, los perdonó y los restauró. Y hoy, ese mismo Dios está dispuesto a hacer lo mismo contigo. Pero primero, debes decidir dejar de cargar lo que no te pertenece. ¿Qué cargas estás llevando hoy por haberle dado la espalda a Dios? ¿Qué decisiones te han llevado a asumir pesos que no puedes soportar? Es hora de detenerte, de volver tu rostro a Dios y entregarle lo que nunca debiste cargar solo, porque la rebeldía no solo endurece el corazón, también quiebra la espalda. Hay cargas que no vienen de afuera, sino de adentro. Cargas que no se originan en circunstancias externas, sino en la actitud del corazón. Y una de las cargas más pesadas que podemos llevar es la carga del orgullo y la autosuficiencia. Un peso que crece cada vez que decidimos que podemos hacerlo todos solos, que no necesitamos a Dios, que nuestras propias manos son suficientes para sostenernos. Un peso que Israel conoció muy bien. En Éxodo 32, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, esperando que Moisés regresara del monte Sinaí. Pero los días pasaban y Moisés no volvía. La impaciencia comenzó a crecer, el miedo a lo desconocido se hizo presente, y en lugar de esperar en Dios, decidieron tomar el control por sí mismos. Se acercaron a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y así, el pueblo que había visto la mano poderosa de Dios abrir el mar en dos, decidió crear un ídolo con sus propias manos, un becerro de oro que pretendía ser un dios, pero que no tenía vida, ni voz, ni poder. Israel decidió cargar con un ídolo que ellos mismos habían creado, un peso innecesario, una carga que no tenía la capacidad de sostenerlos ni protegerlos. Pero esa carga no solo los desvió del camino de Dios, también se convirtió en una fuente de dolor, de confusión, de caos. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces, ante la incertidumbre, decidimos tomar el control en lugar de esperar en Dios? ¿Cuántas veces, por orgullo, cargamos con pesos que no nos corresponden? El orgullo es un peso que nos hace creer que podemos hacerlo todos solos, que no necesitamos a nadie, que nuestras fuerzas son suficientes para sostenernos. Pero, ¿qué sucede cuando nuestras fuerzas se acaban? ¿Qué sucede cuando ese becerro de oro que creamos con nuestras propias manos se convierte en una carga que nos aplasta? El orgullo y la autosuficiencia nos llevan a crear ídolos. Ídolos que prometen seguridad, éxito, reconocimiento. Pero esos ídolos no pueden sostenernos cuando la vida se torna difícil. Esos ídolos no pueden aliviar el peso que cargamos en la espalda, no pueden sanar las heridas del corazón, no pueden darnos paz en medio de la tormenta. Y mientras seguimos aferrados a ellos, nuestra espalda sigue doblándose bajo el peso de lo que nosotros mismos creamos. Israel creó un ídolo porque no quería esperar en Dios. Decidieron cargar con algo que ellos mismos fabricaron, en lugar de esperar en el Dios que los había liberado de Egipto. Y hoy, tal vez nosotros estamos cargando con ídolos modernos, el ídolo del éxito, el ídolo del reconocimiento, el ídolo del control. Ídolos que prometen mucho, pero que al final solo terminan aplastándonos bajo su peso. Dios llamó a Israel a dejar el becerro de oro y volver su corazón a Él. Y hoy nos llama a hacer lo mismo, a soltar el control, a dejar de crear ídolos, a reconocer que no podemos hacerlo todos solos,
que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestras manos no pueden sostenernos cuando el peso se vuelve insoportable. ¿Qué ídolos estás cargando hoy? ¿Qué cargas estás sosteniendo por orgullo, por autosuficiencia, por creer que puedes hacerlo todo sin Dios? Es hora de soltarlas. Es hora de derribar esos ídolos y volver a aquel que realmente puede sostenernos, que realmente puede aliviar nuestra carga, que realmente puede darnos descanso. Porque cuando dejamos de lado el orgullo y la autosuficiencia, descubrimos que el verdadero descanso solo se encuentra en aquel que tiene el poder para sostenernos sin quebrantarnos. El mundo está lleno de personas que caminan con una carga invisible sobre sus espaldas. Cargas de dolor, culpa, resentimiento, frustración, pesos que el cuerpo siente, aunque nadie más pueda verlos. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos soltar esas cargas y entregarlas a aquel que puede llevarlas sin quebrantarse? ¿Qué sucede cuando comprendemos que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que alguien ya cargó con nuestro dolor para que pudiéramos ser libres? En Isaías 53, 4, 5 encontramos una promesa que sigue resonando a lo largo de los siglos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras no son solo poesía antigua. Son una declaración poderosa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras dolencias, nuestros miedos, nuestras heridas más profundas. Cada azote que recibió fue un recordatorio de que Él estaba tomando sobre sí el dolor que nos correspondía a nosotros. Cada gota de sangre que derramó fue un símbolo de la sanidad que estaba obteniendo para nosotros. Pero, ¿cuántos hoy siguen aferrados a sus cargas sin darse cuenta de que Jesús ya las llevó? Imagina a una persona caminando con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un dolor, una herida, un recuerdo amargo. Esa persona camina encorvada, agotada, arrastrando cada paso. Pero un día, alguien se acerca y le dice: «Dame esa carga, yo puedo llevarla por ti». Esa persona tiene dos opciones: seguir cargando el peso que lo destruye o entregárselo a quien realmente puede sostenerlo. ¿Qué harías tú? Eso es exactamente lo que Jesús nos ofrece. Nos extiende sus manos marcadas por los clavos y nos dice: «Dame tu carga. Yo ya la llevé en la cruz. Tú no tienes que seguir cargándola». Pero para recibir esa sanidad, primero debemos estar dispuestos a soltar lo que no nos corresponde llevar. Debemos estar dispuestos a dejar de lado el orgullo, el resentimiento, el deseo de venganza. Debemos reconocer que no podemos sanar nuestras propias heridas, que no podemos llevar nuestros propios dolores. Porque el camino hacia la restauración comienza cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos. Hoy Jesús sigue extendiendo esa invitación. Sigue ofreciendo llevar tus cargas, tus dolores, tus miedos, pero la decisión es tuya. Puedes seguir aferrado a ese peso invisible que te está quebrantando, o puedes entregárselo a Él. Porque en la cruz Jesús no solo llevó tus pecados, llevó tus enfermedades, tus dolencias, tu sufrimiento, y por sus llagas hoy puedes ser sanado. ¿Estás dispuesto a soltarlo? ¿Estás dispuesto a entregarle a Jesús lo que nunca debiste cargar solo? Porque la esperanza de la restauración está disponible para aquellos que deciden dejar de luchar por su cuenta y confiar en aquel que ya venció en la cruz. Hay dolores que no provienen del cuerpo, sino del espíritu.
Dolores que nos atan, que nos encorvan, que nos impiden avanzar. Y hay personas que llevan años viviendo encorvadas, no solo físicamente, sino espiritualmente, atadas por cadenas invisibles, cargando con pesos que no les corresponden. Pero cuando Jesús aparece, todo cambia, porque Él no solo sana el cuerpo, sino que libera el alma de toda opresión. En Lucas 13 encontramos la historia de una mujer que había estado encorvada durante 18 años. 18 largos años de dolor, de humillación, de sufrimiento. Su cuerpo estaba doblado.